Durante la Guerra de Corea, el alférez Frank Blair prestó servicio en un buque de transporte de tropas con base en Japón. El barco no era lo bastante grande para tener un capellán oficial, así que el capitán pidió al hermano Blair que fuera el capellán extraoficial de la nave, pues había observado que el joven era una persona de fe y principios, y muy respetado por toda la tripulación. Llevaba alrededor de un año prestando servicio con el capitán en aquel barco, y él sabía que yo oraba y seguía la voz del Espíritu, y que eso había sido determinante en lo que respecta al barco y a la tripulación. Ese tipo de cosas habían hecho que él confiara en mí. Ese día en particular, nos quedamos atrapados en un tifón. Las olas llegaban a 12 metros de altura. Yo estaba de guardia cuando uno de los 3 motores dejó de funcionar y se informó de una grieta en el eje de eslora del barco. Nos quedaban 2 motores y uno de ellos funcionaba solo a media máquina. Estábamos en serio peligro. Mi guardia acabó y estaba por irme a dormir cuando el capitán tocó a mi puerta. Descanse. Alférez Blair, ¿usted podría, por favor, orar por este barco? Sí, señor. Padre Celestial, ¿qué puedo hacer para ayudar? Capitán, Alférez, ¿qué necesita saber para poder controlar el barco? lo primero, la velocidad a la que deben ir los motores que quedan. ¿A qué inclinación acometer las olas? Y por último, ¿cuánta agua debe haber en el tanque de lastre? Sí, señor. Padre Celestial, ¿qué puedo hacer para responder a estas preguntas? Entonces pensé, debes recorrer el buque, ir a los puntos de interés y prestar atención a lo que sientes al estar allí. Decidí salir a la cubierta trasera que sobresalía y averiguar qué era lo que generaba las vibraciones que estaban dañando los motores. Permiso para subir a cubierta, señor. Tenga cuidado, alférez. Me até una cuerda de salvamento a la cintura y salí a la tormenta. Al estar en la popa, me di cuenta de que cuando el barco rebasaba una ola y la proa descendía, la popa emergía y las hélices giraban muy rápidamente. Cuando las hélices golpeaban el agua, soportaban una gran presión que generaba fuertes vibraciones en el eje de transmisión y repercutía en los motores. Capitán, hay que desacelerar motores. El ingeniero acaba de sugerir lo contrario. Alférez, hay que dejar atrás la tormenta. Sí, señor. Pero los motores están bajo mucha presión. Señor, creo firmemente que debemos desacelerar. Desaceleren motores. ¡Desaceleren motores! Sí, señor. Solo 2 horas después, el motor que iba bien se detuvo por completo
El buque apenas pudo llegar al puerto con un motor que funcionaba a media máquina. De no haber desacelerado cuando lo hicimos, nos habríamos detenido en medio de la tempestad. Sin un medio para dirigir el barco, ahora estaríamos en el fondo del mar. Alférez, gracias por sus oraciones. Creo que sus impresiones espirituales salvaron al barco y a la tripulación. De mis experiencias en la Marina, aprendí que mi comandante de flota tenía ideas que eran importantes para mí, pero también aprendí que mi oficial al mando era el Espíritu Santo. Hemos de estar dispuestos a seguir al Espíritu todo el tiempo y entender que el Espíritu obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos familiarizarnos con el proceso para que al vernos atrapados en una situación podamos ser bendecidos y reconocer el Espíritu cuando eso suceda. Ser espiritualmente autosuficiente es ser capaz de oír la voz del Señor por medio de su Espíritu en nuestra propia vida. La capacidad del alférez Blair de recibir revelación lo salvó a él y a sus camaradas de una furiosa tempestad. Hoy en día azotan otro tipo de tempestades. No podemos hacer y pensar tan solo lo que los demás hagan y piensen. Debemos llevar una vida que esté dirigida. Debemos tener nuestra mano asida a la barra de hierro. Entonces podremos acudir al Señor con humilde confianza, sabiendo que Él nos llevará de la mano y dará respuesta a nuestras oraciones.